Buenos días, buenas noches, estimados jóvenes. Mientras cargo el Eclipse, les cuento que el siguiente video es una explicación muy rápida de lo visto en clases presenciales, a modo de una cierta ayuda para una mejor comprensión de la última materia vista, ¿sí? En especial les va a servir a aquellas personas que no hayan podido asistir a la última clase. Veamos, procedamos. Si recordamos, acá voy a acomodar el Eclipse antes. Si recordamos, jóvenes, en el aula, dentro del material, estoy teniendo algunos problemas técnicos ahí, dentro del material que yo les he colgado, está el material de herencia 2, de 2, que si acá lo abrimos, es lo que se explicó en la clase presencial, en donde más que nada se hace alusión a una jerarquía de clases de dos niveles, en donde está la superclase trabajador y las dos subclases empleado y consultor. En este apunte se explica con más detalle los atributos que se definen en esa clase, y a lo que quiero llegar es que se explica en alguna medida por qué se está sobreescribiendo el método toString, ¿sí? Se explica por qué se está sobreescribiendo el método calcular paga, y que eso es lo que voy a tratar de recordarles, y también se explica lo que es el polimorfismo, ¿sí? Se recalca lo que he dicho en clases acerca de la sobrecarga de métodos, que no confundirse con el polimorfismo, ¿sí? Ya. Y bueno, procedamos entonces con la explicación más práctica del ejercicio que se vio en clases. Si lo buscamos por acá, y sería este, y vamos cargando las clases respectivas. Tenemos la clase consultor, un primer hijo, la clase empleado, un segundo hijo, la clase padre o superclase, en este caso trabajador, de modo que tanto consultor como empleado derivan, extienden de trabajador. Y acá me voy a concentrar un poco en lo que es el primer hijo consultor. Tenemos el constructor consultor, tenemos los métodos pertinentes, que serían calcular paga, el toString, el get detalle trabajador, ¿sí? Y acá temporalmente voy a comentar el método toString, en todas las clases de esta familia, o sea, en consultor, empleado también, para simplemente tratarles de dar a entender cómo funciona este método, que desde ya les digo que este método da la representación visual del objeto, entiéndase como una cadena de caracteres, ¿sí? Si se fijan, lo estoy comentando, ahora grabo, pero también tratemos de entender lo que hace esta familia, con el padre trabajador y los dos hijos consultor. Acá voy a acomodar un poco esto. Consultor y empleado, que serían los dos hijos de trabajador. Les recuerdo, comenté el toString de toda esta familia de clases. Temporalmente lo voy a dejar acá, esto, y voy a aprovechar SunGoogle, ¿sí? Y en donde se explica un poquito más en detalle el método toString, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, nos hace referencia en términos de que podemos crear una instancia, nos interesa conocer el estado de este objeto, y acá tenemos la clase, espero que acá alcancen a ver, de hecho lo podemos agrandar un poco, la clase número, similar a la que hemos hecho muchas veces en clases presenciales. ¿Y qué pasa cuando dentro de otro método main tratamos de imprimir la instancia, en este caso de número, un num?
nos va a devolver algo medio raro tal vez, que es lo que les decía en delante, que es la representación visual como cadena de caracteres del objeto, que sería eso, lo cual no representa en absoluto, atención acá, el estado del objeto, es decir, que su contenido. Lo que nosotros buscamos es sostener, tal vez en este caso, una representación más textual, más agradable, literal al usuario final. En este caso, ¿qué nos conviene hacer? Sobreescribir, ¿sí?, en nuestra clase el método toString, de modo que tenga un comportamiento específico según nuestra necesidad, y que es más o menos lo que se hace acá. Si ustedes se fijan acá, se está sobreescribiendo el toString. ¿Por qué digo sobreescribiendo? Porque aquí hay herencia. Si nos recordamos, la clase número extiende a la clase object, y en la clase object está este método toString. O sea, acá, si lo hiciéramos desde el Eclipse, aparecería un triangulito que nos indicaría la sobreescritura del método toString. ¿Y cómo lo estamos sobreescribiendo? Simplemente le estamos diciendo que retorne el mismo string, es la misma nomenclatura, no recibe nada, se llama igual, devuelve un string, pero cambia lo que va a retornar. Esto a nuestro gusto, según nuestra necesidad, ¿sí? Lo que podemos conseguir así, tal vez, que nos imprima eso. Si ustedes se fijan, eso sería eso. Entonces, resumiendo un poco, o como conclusión, sobreescribir el método toString es una muy buena práctica, y sobre todo tiene buenos beneficios a la hora de depurar, porque nos permite que no nos dé la representación literal o textual a modo de la clase object, sino nos muestre lo que uno quiera que muestre, y es lo que vamos a aplicar en el ejemplo que se dio en la clase últimas. Procedamos acá. Ya, si ustedes se fijan acá, recapitulando un poco, tenemos la clase trabajador, que posee los atributos de todo trabajador, entiéndase nombre, puesto, dirección, teléfono, número de seguridad social, y tenemos el constructor, ¿sí? Comentamos el toString. Acá algo importante, está el método calcular paga. De momento estamos diciendo que retorna nada. ¿Por qué? Simplemente porque a nivel de trabajador todavía no sabemos cuál es la paga para un trabajador general, genérico. Acá algo importante, si ustedes se fijan también en estos atributos, si usáramos el wizard o el asistente del Eclipse, haríamos botón derecho, código fuente, después método extensión establecimiento, y tendríamos que hacer probablemente un get dirección, un get nombre, get número de seguro social, get puesto, get teléfono, etcétera, ir por atributo en atributo. Pero eso, para efectos prácticos, de momento quizás no nos acomoda. Por ende, en vez de hacerlo así y escribir bastante más código, ¿qué se trató de hacer acá? Según el apunte de acá de la internet que ustedes tienen en el aula. Acuérdense lo que vimos recién. Hacerlo de una. Eso es lo que está tratando de hacer este método. No hicimos un get por cada atributo, sino hicimos un get que detalla el trabajador con todos sus atributos. Entiéndase nombre, puesto, dirección, teléfono, número de seguridad social. De momento, de hecho, estos tres están en null porque los estamos omitiendo, despreciando. Pero ojalá puedan entender la idea de hacer un get único para imprimir todos los datos de una vez, separados probablemente por orden, por retornos de carro o nueva línea, que serían los /n. Ya, procedamos entonces en la otra clase, analicemos. El consultor extiende de trabajador, el consultor deriva de trabajador, o sea, el consultor es un trabajador específico, por ende tiene todos los atributos de trabajador que son mostrados a través de este método que los muestra de una, ¿sí? Ahora, en el caso consultor, si ustedes se fijan, el get detalle trabajador se está sobreescribiendo a nivel del hijo consultor. ¿Cómo? Si ustedes recuerdan, el this es una referencia al mismo nivel de tu clase,
En cambio, el super es una referencia al nivel inmediatamente superior. O sea, ¿cuál? Si consultor eres tú, el nivel inmediatamente superior es trabajador. Esto invoca al getDetalle trabajador de quién? Del papá trabajador, de la clase padre trabajador. O sea, esta línea 23, en el caso particular de lo que estoy destacando, nos va a imprimir todos los detalles de un trabajador general. Y en particular le concatenamos o le agregamos los detalles o atributos de ese trabajador general más hora y tarifa, que sería de un consultor. Si nos fijamos nuevamente en empleado, va a pasar exactamente lo mismo. Ese getDetalle trabajador va a mostrar los detalles en forma general a través de la invocación del getDetalle trabajador, haciendo la referencia con super a quién, a trabajador. Este método es de quién, de trabajador. Ahora, y en particular le vamos a concatenar el sueldo e impuestos como empleado específico. Y otra cosa importante acá, si ustedes se fijan, el calcular paga tiene un valor específico en la línea 17. En el caso de consultor, el calcular paga tiene un valor específico en la línea 15. ¿Por qué? Porque vamos a saber la paga como consultor específico. Vamos a saber la paga como empleado específico. En cambio, no como trabajador genérico. Porque acá, todos los que son trabajador, después de manera específica son consultor y empleado. Y allí se define su paga. Esa es la razón que, en este caso, en la superclase trabajador, en la línea 24 se retorne 0. Espero que se haya entendido, jóvenes. Ya. Comentamos, como les decía, el método toString en todas las clases. Está grabado. Vamos a ejecutar este código que acabo de colocar, en donde se crea un trabajador específico, un empleado específico, un consultor. Quiero recalcar acá, se imprimen esas instancias, trabajador, empleado, consultor, con prim, y acá también haciendo que la instancia reciba este mensaje. Veamos qué ocurre. Botón derecho, ejecutar aplicación Java. Voy a acomodar acá la consola y nos vamos a fijar, a ver, casi lo puedo ordenar ahí. Estamos peleando con ahí, exacto. La idea era al revés, pero no importa. Ya, a ver, jóvenes, lo que estoy tratando de decirles es que estas líneas es el resultado que acabo de destacar. Estas otras líneas es el resultado que acabo de destacar. ¿Qué vemos? Es exactamente lo mismo. O sea, el println llama por debajo al método toString, que nos da la representación visual del objeto como cadena de caracteres. Si ustedes se fijan, más abajo, el getDetalle trabajador da el detalle del trabajador. En este caso, el primero, el getDetalle trabajador da el detalle de empleado. O sea, si ustedes se fijan, 1, 2, 3, 4, 5 datos, esos, ¿quién los imprime? El getDetalle de trabajador. Y estos, ¿quién los imprime? El getDetalle de quién, de empleado, que se llama igual, es el mismo mensaje, pero está sobrescrito. Análogamente acá, en el caso de la línea 25, que nos imprime esta información a través de la superclase, el getDetalle trabajador, pero quien nos imprime esta otra información que ustedes se fijan es distinta al de empleado, pues este es un consultor. Esos dos atributos que estoy marcando son propios del consultor, ¿sí?
Esto, la suma de estas dos cosas, nos da la información de todo el consultor. Acá dice paga final de trabajadores. Si ustedes se fijan también, el trabajador solo, que no es consultor ni empleado, ¿cuánto recibe? 0. Aún no está definido su paga. En cambio, el empleado específico y el consultor sí está definido su paga. ¿Sí? Esto, false, veamos de dónde sale. Simplemente un trabajador es igual a un empleado, no. Un trabajador es igual a un consultor, no. ¿Por qué? Esto tiene, veamos, 1, 2, 3, 4, 5 campos o atributos. En cambio, empleado y consultor son otros objetos que, si tú te fijas, tienen más atributos o propiedades. Esa es la idea, jóvenes. Pero ya, también, si nos damos cuenta que esta que estoy destacando no nos sirve, a pesar de que la representación visual, tal vez necesaria para comprensión por parte del programador, para el usuario final no es relevante. Por ende, ¿qué podemos hacer? Mejorar. Si nos vamos a la clase trabajador, quitamos los comentarios tal cual como estaban en el apunte original, y que nos fijamos, ahora el toString, en vez de dar esta representación visual como cadena de caracteres, va a dar simplemente trabajador y el nombre, número de seguridad social y el número de seguridad social. O sea, va a imprimir una cadena representativa de lo que es nuestro trabajador. Análogamente, si hacemos en consultor lo mismo, quitamos los comentarios. Si ustedes se fijan, con el triangulito se está sobrescribiendo entonces ¿qué toString? El toString de trabajador, pero este a su vez está sobrescribiendo ¿qué toString? El toString de object, ¿sí? ¿Con qué información? Simplemente acá este le agrega de forma por delante la etiqueta trabajador, o sea, nos da la misma información del padre, pero además nos agrega que es un trabajador. Y veamos en el caso de empleado, si también quitamos los comentarios, ¿qué es lo que vamos a tener? Se agrega la etiqueta empleado y fíjense acá, llamamos al toString de ¿quién? Al toString de trabajador, ¿sí? Y acá también en el caso de consultor llamamos al toString de ¿quién? De trabajador. Acuérdense que super es una referencia a la clase padre inmediatamente superior. Eso, veamos cómo procede esto. Grabamos todo y vamos a ejecutar este fichero. Botón derecho, ejecutar como, aplicación Java, que tenemos ahora información mucho más amigable que define en alguna medida lo que es un trabajador, empleado y consultor, sin dar detalles de la representación interna del objeto como dirección de memoria, nombre de la clase, etc. Simplemente algo mucho más reconocible por un usuario básico, ¿sí? Bueno, ese es el primer ejemplo. Destacar también que en este caso estos métodos toString es un método polimorfo, está sobreescribiendo el toString de la clase object. Como se dijo en clases presenciales también, eso podríamos omitirlo, ¿sí? Pues es por defecto. Ahora, a la vez, este método y este otro método son métodos polimorfos. ¿Por qué? Porque se están sobreescribiendo, ¿sí? Con los métodos de acá arriba de la clase trabajador, concretamente el toString, ¿sí? Análogamente acá en el caso de empleado, si ustedes se fijan, calcular paga está sobreescribiendo al calcular paga de ¿quién? Del papá. ¿Ya? ¿Y qué conseguimos con eso? En esencia, si vamos a esta clase usa family trabajadores versión 1, que estos métodos, o mejor dicho, en lenguaje de orientación objeto, estas instancias, que son distintas instancias, reciban el mismo mensaje y reaccionen de manera distinta al mismo mensaje. O sea, el clásico
polimorfismo. Análogamente acá, que estas distintas instancias, trabajador, empleado, consultor, reciban distintos mensajes y reaccionen de manera distinta según el objeto en cuestión. Por ende, métodos polimorfos, métodos polimorfos, métodos polimorfos, métodos polimorfos, métodos polimorfos. Desde el momento que los sobreescribimos, permitimos la implementación del polimorfismo en este código. Ahora, la otra versión, sumamente importante, si ustedes se fijan, y bastante más extensa y que ha salido en algunas solemnes o exámenes finales, es la siguiente. Acá tenemos un método, y ojo, static, ¿sí?, llamado menú, en el cual se pide dentro de las líneas del código el ingreso total de trabajadores a contratar, ¿sí?, o a contrata, por decirlo de alguna forma. Y esta línea 19, quiero que presten mucha atención. En la línea 19 tenemos un arreglo de trabajador llamado personal. O sea, en cada casilla del arreglo personal podemos colocar un trabajador específico. ¿Qué significa un trabajador específico? Un consultor o un empleado en particular. Entonces, ¿qué hacemos en este menú? Simplemente mandamos un mensaje, selección del personal, luego generamos un despliegue por pantalla, ingreso trabajador, ingreso empleado, consultor, se pide la opción, ¿sí?, y generamos un switch y permitimos acá en el primer case, ingreso nombre, ingreso su número de seguridad social. Y acá, ¿qué colocamos en la primera casilla de este arreglo? Un nuevo trabajador específico, que no es ni consultor ni empleado, simplemente es un trabajador. ¿Qué colocamos después con el case 2? Nuevamente fíjense que se pide el nombre, número de seguridad social y el sueldo. Pues esto es simplemente un trabajador, pero cuando agregamos el sueldo, eso es para un empleado. O sea, estamos agregando información específica, ¿sí?, para un empleado, que en este caso sería el sueldo. Análogamente, en el case 3, si ustedes se fijan, se pide el nombre, el número de seguridad social, pero ahora se piden estas dos cosas, horas y tarifa por horas. Y eso es específico de un consultor. Por ende, en esta casilla de la línea 51, colocamos un nuevo consultor. En el caso del default es simplemente para decir elección no válida, ¿sí? Hay una variable, estoy tratando de recordar, que es este i, que nos debe contabilizar. Sí, porque nos estamos moviendo con un for, exactamente, esa es la razón de fondo. Entonces, cuando hacemos esto, no debemos contabilizar. Ya, pero sigamos. Lo importante acá es lo siguiente. Después mostramos con el toString, fíjense, a todo el personal. En esta casilla puede haber un consultor, en esta casilla puede haber un trabajador y en esta casilla puede haber un empleado. Recibe el mismo mensaje, este mensaje es polimorfo y según el objeto en cuestión es cómo reacciona y lo que nos muestra. Acá algo muy pero muy interesante. Si ustedes se fijan, tenemos un arreglo de trabajadores. O sea, acá para pagar vamos a manipular un arreglo de trabajadores, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Le vamos a enviar a este método pagar, veámoslo por acá. Le vamos a enviar este método pagar. En alguna parte le tenemos que enviar el arreglo trabajadores. Veamos, hay un realizar transferencia en donde se recibe un trabajador en específico y la paga. Si concatenamos esta información, mira, a ese trabajador específico le calculamos la paga y a ese trabajador específico le mostramos la información, ¿sí?, los datos de ese trabajador, agregamos eso y esto simplemente nos indica cuánto se debe pagar por ese trabajador en específico, que puede ser un trabajador genérico, puede ser un consultor o puede ser un empleado.
en este caso particular del método realizar transferencia, fíjense acá en la línea 64, pagar al personal. O sea, este método de alguna forma está moviéndose por cada trabajador en específico al recibir el arreglo completo de trabajadores y realizando una transferencia de un trabajador en específico con una paga para ese trabajador en específico con este método polimorfo, ¿sí? Y nos permite realizar la transferencia, ¿sí? Eso lo podemos ejecutar rápidamente. La versión 2, si ustedes se fijan, bastante más larga, por eso es que ha salido en pruebas. Y acá, ingreso total de trabajadores a contratar. Por hacerlo breve, vamos a ingresar 2. Trabajador empleado, un trabajador genérico, tiene menos datos, entonces 1. Ingresa su nombre, qué sé yo, Raúl CS. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora voy a ingresar un consultor. 3. Nombre, profe Raúl. Ingrese 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qué sé yo. Ingrese número de horas. Y vamos a soñar 45 horas. Tarifa por hora. No, mejor 25. Ya. Ahora, si ustedes se fijan, se crearon un trabajador general con esa identificación, un consultor, ¿sí?, con esa identificación, y en este caso la transferencia fue 0. ¿Por qué? Si se recuerdan, el código de trabajador, ¿cuánto se calcula la paga? 0. En cambio, acá fue bastante más, ¿sí? Ojalá fuese siempre así. Lo que se paga a este consultor, ¿sí?, en el caso de la transferencia. Y bueno, jóvenes, esta sería la explicación de lo que se vio en clases, más o menos breve, ¿sí? Y ojalá les haya ayudado. Gracias.